oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos acercamos a Argentina para hablar con Ricardo López Gottig del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y con ganas de seguir ahondando en esta zona del este de Europa, en la cual se ha convertido en escenario de la atención mundial. Y hoy hablando de una cosa muy particular que cuando uno mira el mapa de Europa en esa zona, ve un triangulito en el medio de Polonia, entre Polonia y Lituania, que corresponde a Rusia, y esas anomalías geográficas que nos vas a explicar y que se llama el corredor Suwałki, ¿verdad? El corredor Suwałki es el punto de conexión entre Polonia y Lituania, que de hecho es una zona que se presume que es probablemente la más frágil que tiene la OTAN en el este de Europa, porque es el punto de conexión entre Polonia y obviamente los tres países bálticos. Ahora bien, vamos a hablar un poco de esto. Es un corredor que tiene unos 65 kilómetros de ancho y que además separa lo que vos llamabas justamente esta parte que tiene Rusia en el mar Báltico, que es la región en torno a la ciudad de Kaliningrado, y por otra parte la separa de Bielorrusia, que es este estado vasallo en la práctica que tiene Rusia, que está liderado por Lukashenko. Ahora vamos a hablar un poco de esto, de dónde surge este corredor, porque antiguamente no existía. Tengamos en cuenta que lo que hoy llamamos Kaliningrado durante muchos siglos fue la ciudad de Königsberg, de Prusia Oriental, una ciudad alemana. Lo que pasa es que esta ciudad va a pasar a estar dentro de la órbita de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que es Prusia Oriental, que de hecho recordemos que había sido separado territorialmente del resto de Alemania por el llamado pasaje de Danzig. Acá encontramos otro pasaje complicado de la historia de la humanidad. Lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que era antiguamente Prusia Oriental se va a deportar a los millones de alemanes que residían en esa zona. Una parte va a quedar bajo la órbita de Polonia, mientras que la parte más oriental, incluyendo la antigua Königsberg, la actual Kaliningrado, va a estar dentro de la Unión Soviética. Formalmente dentro de la República Socialista Soviética Rusa. Ahora bien, este pasaje Suwałki en realidad no existía, porque esta parte de Kaliningrado, junto a Lituania, junto a Bielorrusia, eran todos parte de la Unión Soviética. Y por otro lado, Polonia, durante 40 años, formó parte del Pacto de Varsovia, con lo cual ni siquiera había algún tipo de mención con respecto a esta región de Suwałki, o como se llama en polaco, Suwałki. No existía este concepto. Es decir, esta idea de que hay un punto de conexión entre Polonia y Lituania, separando territorialmente a Kaliningrado respecto a Bielorrusia. Pero los acontecimientos de los últimos meses volvieron a poner sobre el escenario la importancia estratégica, militar y política que tiene este corredor, porque en el eventual escenario, y ahora hay que considerarlo todo posible a partir de la invasión rusa a Ucrania, en el eventual escenario de que Rusia ataque militarmente a Lituania, Estonia y Letonia, bueno, el corredor Suwałki cobra una enorme relevancia precisamente porque conecta con Polonia y se convierte en un lugar de suministro. De modo que acá tenemos un lugar bastante custodiado, que es probablemente uno de los lugares más frágiles que tiene la OTAN y la Unión Europea en el este de Europa. Y por otro lado, quiero mencionar un episodio que ya ha pasado inadvertido, ya ha sido completamente olvidado, pero es que en noviembre del 2021, en ese mismo territorio, se produjo una crisis migratoria
en forma totalmente artificial y deliberada por parte del gobierno de Lukashenko, llevando a miles de personas procedentes de Medio Oriente para que cruzaran la frontera de Bielorrusia hacia Polonia y Lituania, buscando crear una crisis migratoria. Es decir, se tanteó a ver cuál era la posibilidad de crear una crisis migratoria, que esto a su vez fomentara la inestabilidad de Europa Oriental, que provocara el rechazo de los movimientos antiinmigrantes, y acá nos encontramos con la paradoja de que muchos de esos movimientos de ultraderecha antiinmigrantes son financiados por el Kremlin, con lo cual se buscó crear artificialmente una crisis migratoria con supuestos refugiados a los que se les pagaba una importante suma para que intentaran cruzar esta frontera. De modo que acá vemos cómo este pasaje Suwałki o corredor Suwałki, insisto, que tiene solo 65 kilómetros que unen a Polonia y Lituania, es un resultado de esto que llamamos el nuevo desorden mundial. La OTAN está mirando muy atentamente a este territorio. De hecho, hay una serie de estrategias desplegadas en esa zona para evitar su colapso eventualmente. Y tengamos en cuenta que si Bielorrusia, con el régimen de Lukashenko, ya abiertamente interviene en la guerra de Ucrania, bueno, este va a ser uno de los puntos débiles, uno de los eslabones más frágiles que van a estar pendientes en una eventual guerra con una escalada continental. Bueno, sin duda toda esa zona parece como que ha estado en una situación insostenible, pero durante años, pues mientras el viento no soplara, parece como que a nadie le importaba demasiado, ¿no? Así es. ¿Y cómo es que han ido cambiando las fronteras? Porque esto es el resultado del cambio de fronteras, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra, todo eso era territorio mayormente polaco, es decir, Polonia estaba mucho más corrida hacia el este de Europa, pero bueno, después del Pacto de Ribbentrop se rediseñaron todas las fronteras y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de modo que nos encontramos con estas particularidades y ahora es donde cobran una gran relevancia. Bueno, sin duda es otro elemento, otro punto de ese mapa de Europa Oriental que hoy en día acapara los titulares de las noticias en todo el mundo. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos traído a primer plano a esta situación que en un futuro no muy lejano puede resultar, como bien decías, escenario de conflictos y enfrentamientos bélicos. Bueno, muchas gracias Jorge y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Separat.